IDJ. Audiolibros. Te invitamos a que te suscribas y posteriormente te dejes sumergir en un mar de literatura para fomentar todo tu potencial y tu crecimiento espiritual. El demonio en el camino al baño. No sé cómo empezar esta historia, ya que todo lo que recuerdo es una oscura sensación de miedo que aún me atormenta. Era una noche de verano y yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Cada noche me despertaba varias veces para ir al baño, que estaba afuera de mi casa en el patio trasero. Mi esposo, Jorge, solía acompañarme, pero esa noche me desperté sola. Mientras caminaba por el camino de piedras hacia el baño, sentí algo extraño en el aire. El ambiente estaba cargado de electricidad y una brisa fría me golpeó en la cara. Algo me hizo mirar hacia el final del camino y allí estaba el perro grande con ojos rojos como brasas. El perro me miró fijamente y yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Fue como si su mirada me hubiera hipnotizado. Podía sentir su presencia opresiva y sabía que algo no estaba bien. Entonces, de repente, todo se oscureció. Cuando volví en mí, estaba de regreso en mi habitación, temblando y sudando. Mi esposo estaba a mi lado y me preguntaba qué había pasado. Le conté todo lo que había sucedido y él se alarmó. Sabía que algo estaba mal, pero no podía poner el dedo en qué era. A partir de esa noche, me negué a ir al baño sola. Siempre llevaba a mi esposo conmigo y él siempre tenía su linterna en la mano. Cuando el perro aparecía, Jorge gritaba y agitaba la linterna y el animal desaparecía. Pero el miedo ya se había instalado en mí. Poco a poco, comencé a tener sueños extraños. En mis sueños, veía al perro transformarse en un demonio, con alas de murciélago y colmillos afilados. Me decía que quería llevarse a mi bebé. Estaba aterrorizada. Mi esposo y yo buscamos ayuda en la iglesia local, pero el cura se negó a ayudarnos. Nos dijo que estábamos viendo cosas que no existían y que debíamos confiar en la fe. Pero yo sabía que algo estaba mal. No podía dormir por las noches y mi embarazo se complicó. Empecé a tener dolores de cabeza y mareos y no podía mantener la comida en mi estómago. Finalmente, Jorge decidió que era suficiente. Buscó en internet y encontró a un chamán local que se especializaba en tratar problemas espirituales. Fui a verlo y él me hizo algunos rituales y me dio un amuleto de protección. A partir de entonces, todo cambió. El perro ya no aparecía y mis sueños se hicieron más tranquilos. Mi embarazo se normalizó y di a luz a un niño sano y fuerte. Pero nunca olvidaré aquella oscura sensación de miedo que me persiguió durante tantas noches, ni la certeza de que algo maligno estaba tratando de arrebatarme a mi hijo. El destino que teje la Madre Monte. Me encontraba en un lugar remoto, en compañía de mi pequeño hijo, mientras me desplazaba en un mulo. Era un camino solitario, pero no tenía otra opción para llegar a nuestro destino. De repente, el mulo se asustó por algo y empezó a agitarse, tratando de soltarse de mi control. Intenté calmar al mulo, pero de repente vi algo que me heló la sangre. A unos metros de distancia, entre los árboles, se encontraba la figura de una mujer, alta y esbelta, vestida con hojas y ramas. Era la Madre Monte, un ser de la mitología popular que se dice que habita en los bosques. En ese momento, el mulo se asustó aún más y me arrojó al suelo. Quedé aturdida y confusa, pero lo peor aún estaba por venir. La Madre Monte se acercó a mí y me arrebató a mi hijo de mis brazos. Intenté resistirme, pero sus fuerzas eran sobrenaturales y no pude hacer nada para detenerla. Desesperada, busqué a mi hijo por todas partes, pero nunca lo encontré. Los años pasaron y me resigné a su pérdida, pero siempre mantuve la esperanza de encontrarlo algún día. Finalmente, 20 años después, recibí una llamada inesperada.
Habían encontrado a mi hijo, solo y desorientado en un lugar cercano al bosque donde lo había perdido. Tenía síntomas de retraso mental y no recordaba nada de su infancia. Aunque estaba agradecida de haberlo encontrado con vida, nunca pude sacudirme la culpa y el remordimiento por lo que le había pasado. Si tan solo hubiera podido protegerlo de la madre monte, tal vez su vida hubiera sido diferente. Pero ahora, al menos, tenía la oportunidad de estar con él y cuidarlo por el resto de sus días. El dolor de Santo Regocijo. Los días eran cada vez más cortos en Santo Regocijo y el frío se había instalado en la ciudad con fuerza. A lo lejos, se escuchaban los gritos de las criaturas que habían tomado el control de las calles y los pocos supervivientes que quedaban en la ciudad temblaban de miedo ante lo desconocido que se avecinaba. Dentro de una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, vivía una joven llamada Sara. Había llegado a Santo Regocijo buscando una nueva oportunidad, pero las cosas no habían salido como ella esperaba. Desde que llegó, sintió que algo la observaba constantemente, algo que parecía tener un propósito oscuro y siniestro. Las noches eran las peores, porque entonces las criaturas se volvían más agresivas y Sara no podía dormir. Se quedaba despierta, escuchando los sonidos que llegaban desde la ciudad, esperando que algo se materializara frente a ella en cualquier momento. Una noche, cuando ya estaba casi amaneciendo, escuchó un ruido en la puerta. Se levantó con miedo y se acercó con cautela, pero al abrirla no encontró nada. Sin embargo, algo llamó su atención en el suelo, una nota con una extraña inscripción. Sara no entendía lo que significaba, pero su instinto le decía que algo malo estaba a punto de ocurrir. Intentó salir de la cabaña, pero las puertas y ventanas estaban selladas, como si la ciudad hubiera decidido no dejarla escapar. Entonces, comenzó a sentir que algo se movía en la oscuridad detrás de ella. Un frío intenso recorrió su cuerpo mientras se giraba para enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí, pero solo encontró una figura difusa, un ser humanoide cubierto por una capa de niebla. Intentó correr, pero se tropezó con algo y cayó al suelo. Cuando se levantó, se dio cuenta de que había perdido la nota. La buscó desesperadamente, pero no encontró nada. El ser se acercaba cada vez más y ella sabía que no tenía escapatoria. Finalmente, la criatura la alcanzó y Sara sintió como su cuerpo era atravesado por algo afilado y doloroso. Cayó al suelo, sin poder moverse, mientras la figura se alejaba en la niebla. Horas después, un grupo de supervivientes encontró su cuerpo sin vida. Había sido asesinada en una ceremonia ritual, y en su pecho se encontró la misma inscripción que había visto en la nota. El grupo nunca volvió a hablar de lo que vio esa noche, pero todos sabían que algo había cambiado en ellos para siempre. Santo Regocijo había cobrado una nueva víctima y su dolor seguía expandiéndose como una enfermedad sin cura. El Gritón, la verdad trágica detrás de la leyenda. Desde hace muchos años, en el pequeño pueblo de San Miguel, se cuenta una leyenda que aterroriza a los habitantes durante la noche. La leyenda del Gritón, un ser sobrenatural que aparece a medianoche lanzando gritos terroríficos y se lleva a cualquiera que se encuentre en su camino. Muchos habitantes de San Miguel han sido testigos de la aparición del Gritón y cuentan historias escalofriantes sobre sus encuentros con el ser sobrenatural. Aunque algunos creen que la leyenda es solo eso, una historia para asustar a los niños, otros están seguros de que el Gritón es real y que nadie está a salvo durante la noche. Laura era una joven estudiante que vivía en San Miguel. Era una chica tranquila y responsable que siempre llegaba a casa temprano y nunca salía de noche. Sin embargo, una noche, después de estudiar en la biblioteca, Laura decidió ir a caminar por las calles del pueblo. Todo parecía normal, pero de repente escuchó un grito ensordecedor. Laura intentó correr, pero el Gritón apareció frente a ella y la arrastró hacia la oscuridad de la noche. Los vecinos de San Miguel la buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de ella. Algunos decían que habían escuchado el grito del Gritón esa noche, pero nadie podía dar una explicación razonable a su desaparición.
Meses después de la desaparición de Laura, un grupo de jóvenes exploradores decidió adentrarse en el bosque que rodeaba San Miguel. Mientras caminaban, escucharon un grito ensordecedor que los paralizó de miedo. Pero cuando se acercaron al lugar del grito, encontraron algo que los dejó sin aliento. Laura estaba allí, tendida en el suelo, con los ojos vidriosos y la piel pálida. A su lado, yacía el gritón, inmóvil. Los jóvenes exploradores llamaron a la policía, quienes llegaron al lugar del hallazgo. Después de una exhaustiva investigación, se descubrió la verdad detrás de la leyenda del gritón. Resultó que el gritón era en realidad un hombre que había sido encerrado en la casa de un vecino de San Miguel. Durante años, el hombre había gritado y llorado por su libertad, pero nadie lo había escuchado. Finalmente, había perdido la razón y se había convertido en el gritón. Laura había sido la víctima final de su locura. El hombre había salido de su prisión esa noche y la había arrastrado hacia el bosque. La verdad detrás de la leyenda del gritón fue una sorpresa para todos los habitantes de San Miguel. Sin embargo, la historia de Laura dejó una huella imborrable en sus vidas. La gente del pueblo comenzó a llevar flores y velas al lugar donde había sido encontrada Laura. Algunos decían que el gritón había sido una maldición para el pueblo. El pacto del mago. Milagros era un anciano enigmático que había pasado toda su vida dedicándose a las artes místicas. Desde joven, había sentido una gran atracción por lo sobrenatural y había dedicado toda su vida a aprender todo lo que pudiera sobre la magia y el ocultismo. Sin embargo, su obsesión lo llevó a hacer un pacto con el diablo, vendiendo su alma para obtener más poder. Con el tiempo, Milagros se convirtió en un poderoso mago, capaz de realizar hechizos y conjuros increíbles. Sin embargo, su alma estaba condenada a la eternidad en el infierno y sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. A pesar de su gran poder, no podía evitar sentir una profunda tristeza por todo lo que había perdido. Pero Milagros no quería que su legado muriera con él. Sabía que había mucho más que podía enseñar, mucho más que podía compartir con aquellos que estuvieran dispuestos a seguir sus pasos. Por eso, decidió buscar a alguien que pudiera heredar su conocimiento y llevar adelante su legado, a cambio de salvar su alma del destino que lo aguardaba. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda, viajando por todo el mundo en busca del aprendiz perfecto. Sabía que no sería fácil encontrar a alguien que estuviera dispuesto a asumir el riesgo y la responsabilidad de tomar el lugar que él estaba dejando vacante, pero estaba decidido a encontrar a la persona adecuada. Finalmente, después de varios años de búsqueda, Milagros llegó a una pequeña aldea en las montañas, donde encontró a un joven llamado José. José era un chico humilde, trabajador y apasionado por la magia. Había estudiado durante años en secreto y estaba buscando a alguien que pudiera enseñarle más. Cuando Milagros se encontró con José, supo inmediatamente que había encontrado a la persona adecuada. José estaba emocionado y asombrado por la presencia del anciano mago y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aprender de él. Milagros sabía que no podía simplemente entregar su conocimiento a José sin más, tenía que asegurarse de que estaba verdaderamente preparado para el gran poder que se le iba a conceder. Por eso, comenzó a enseñarle lentamente, mostrándole los secretos más básicos de la magia y asegurándose de que los comprendiera completamente antes de pasar al siguiente nivel. A pesar de que José estaba ansioso por aprender más rápido, Milagros lo mantuvo a raya, asegurándose de que no avanzara demasiado rápido y que comprendiera plenamente cada paso que daba. Con el tiempo, comenzó a compartir algunos de sus secretos más profundos, mostrándole cómo usar su poder de manera responsable y advirtiéndole sobre los peligros que podrían acechar en cada esquina. Sin embargo, no todo fue fácil durante la enseñanza. En ocasiones, Milagros se sentía tentado a confiar todo su conocimiento a José, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte y resistir esa tentación. A medida que los años pasaban, José se convirtió en un mago poderoso, capaz de realizar hechizos y conjuros increíbles.
Había aprendido todo lo que Milagros tenía que enseñar y había demostrado ser un digno sucesor del anciano mago. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de la vida de Milagros, comenzó a sentir un profundo remordimiento por haber hecho un pacto con el diablo. Sabía que su alma estaba condenada y no quería que José siguiera por el mismo camino oscuro que él había seguido. Por eso, Milagros decidió tomar una última medida desesperada para intentar salvar su alma. Se reunió con José en su cabaña en las montañas y le contó todo sobre su pacto con el diablo. José quedó impactado al escuchar la verdad y prometió hacer todo lo posible para ayudar a su mentor. Juntos, comenzaron a buscar una forma de romper el pacto que Milagros había hecho con el diablo. Investigaron todo lo que pudieron sobre la magia y el ocultismo, pero parecía que no había forma de deshacer lo que ya estaba hecho. Sin embargo, no se rindieron. Finalmente, después de mucho tiempo y esfuerzo, descubrieron un ritual que podría romper el pacto. Era una tarea peligrosa y requería una gran cantidad de energía mágica, pero Milagros estaba decidido a intentarlo. Los dos magos se prepararon para el ritual, recopilando todos los materiales necesarios y canalizando toda su energía en el proceso. Al principio, parecía que no iba a funcionar y Milagros comenzó a temer lo peor. Pero en el último momento, una luz brillante envolvió a ambos magos y el pacto se rompió. Milagros sintió un alivio inmenso, sabiendo que su alma ya no estaba condenada al infierno. Sin embargo, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Se despidió de José, asegurándose de que había dejado un legado poderoso y esperanzado para el futuro. Poco después, Milagros murió en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para redimirse y proteger a su sucesor. José continuó su camino como mago, recordando siempre la lección que Milagros le había enseñado sobre el poder y la responsabilidad. A través de sus acciones, honró a su mentor y aseguró que su legado viviera para siempre. El pacto en el bosque oscuro. Había una vez dos amigos llamados Miguel y Fidel. Miguel era un apasionado del ocultismo, mientras que Fidel estaba más interesado en las cosas mundanas de la vida. Un día, Miguel le habló a Fidel sobre un antiguo ritual en el que podían hacer un pacto con el diablo para conseguir todo lo que deseaban. Fidel estaba escéptico al principio, pero la idea de tener todo lo que quería lo tentó. Miguel explicó que el ritual requería que capturaran a un gato negro y lo sacrificaran en un bosque oscuro. Después del sacrificio, sentirían la presencia del demonio y debían permanecer creyentes sin mirar a la criatura que se manifestaría para pasar su prueba. Si miraban al demonio, los arrastraría en cuerpo y alma al infierno. Además, debían hacerlo por separado, cada uno por su cuenta. Fidel estaba nervioso, pero Miguel lo alentó y le dijo que serían ricos y tendrían todo lo que quisieran. Así que Fidel decidió unirse al pacto. La noche del ritual, Miguel y Fidel se separaron y comenzaron su búsqueda del gato negro. Fidel tenía miedo y se sentía inquieto, pero finalmente encontró al gato negro y lo llevó al bosque. Al principio, todo salió como se esperaba y Fidel sacrificó al gato sin mirar hacia atrás. Sin embargo, cuando Fidel sintió la presencia del demonio, no pudo resistir la tentación de mirar. Se giró para mirar y vio una figura oscura y aterradora que se materializaba frente a él. El demonio lo arrastró al infierno en cuerpo y alma, mientras Fidel gritaba en terror. Miguel, por otro lado, logró pasar la prueba. Sintió la presencia del demonio pero mantuvo su fe y no miró hacia atrás. El demonio le concedió todos sus deseos y Miguel se convirtió en un hombre rico y poderoso. Sin embargo, en el fondo de su mente, siempre estuvo la culpa de haber hecho un pacto con el diablo. Con el tiempo, Miguel comenzó a tener pesadillas y visiones espeluznantes. La presencia del demonio lo atormentaba constantemente y su vida se convirtió en una pesadilla. A pesar de tener todo lo que quería, Miguel estaba miserable. Finalmente, Miguel decidió buscar ayuda. Consultó a varios especialistas en ocultismo y exorcismos, pero nadie parecía poder ayudarlo.
Miguel se dio cuenta de que su alma estaba perdida y que no había vuelta atrás. Desesperado, Miguel decidió hacer un último esfuerzo por salvar su alma. Regresó al bosque donde había hecho el pacto con el diablo y realizó un ritual de purificación. Pidió perdón por su error y prometió nunca volver a hacer un pacto con el diablo. Ya era demasiado tarde. Finalmente, Miguel se dio cuenta de que había perdido su alma y su cordura. El demonio se había apoderado de su alma y no había vuelta atrás. Miguel murió solo y en la miseria, arrastrado al infierno junto a su amigo Fidel. Invasión extraterrestre, la cosecha de la humanidad. Un día, un gran objeto apareció en el cielo y se detuvo justo encima de una pequeña ciudad. Nadie sabía lo que era, pero todos podían sentir una extraña energía que emanaba del objeto. Pronto, una lluvia de extraños seres comenzó a caer del cielo y a aterrizar en la ciudad. Estos seres eran de otro mundo y estaban aquí para hacerse cargo de la tierra. Tenían un aspecto aterrador, piel verde y escamosa, ojos grandes y negros, y dientes afilados como cuchillas. Los extraterrestres comenzaron a atacar a la gente, abduciéndolos y llevándolos al interior del gran objeto en el cielo. La gente de la ciudad intentó defenderse, pero las armas humanas eran inútiles contra los poderes avanzados de los extraterrestres. Pronto, la ciudad quedó desierta, excepto por unos pocos supervivientes que se escondían en las sombras. Los extraterrestres habían tomado el control de la ciudad y destruido todo a su paso. Pero los supervivientes descubrieron algo aterrador: los extraterrestres no estaban aquí para conquistar la Tierra, sino para cosecharla. Estaban tomando muestras de tejido humano para usarlo como alimento en su planeta de origen. Los supervivientes intentaron encontrar una manera de detener a los extraterrestres, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, fueron abducidos y llevados al interior del gran objeto en el cielo. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de la ciudad ni de sus habitantes. Se dice que los extraterrestres siguen viniendo a la Tierra en busca de alimento y que cualquier persona que se encuentre en su camino corre un gran peligro.